Era Mi-178. La risa empezó como una leve risita en el fondo de la sala de información llena de humo. Un rugido profundo de un hombre que había pasado la vida entre motores diésel y planchas de acero. La sala estaba en lo profundo de un complejo fortificado del GRU, a las afueras de Moscú, un lugar donde mapas de Europa Occidental cubrían paredes enteras marcados con gruesas flechas rojas que apuntaban hacia el Rin. En la pantalla del proyector se veía un esquema técnico granoso, probablemente copiado una docena de veces, de una revista robada, pero con detalles lo bastante claros. Un motor de turbina de gas. La voz pertenecía a un coronel, un analista veterano de blindados con la expresión plana de alguien que ya lo había visto todo. Golpeó la pantalla con un puntero de madera. Están poniendo un motor de avión en un carro de combate. La risita creció sumándose otras. Un general sentado al frente con el uniforme cargado de medallas dio una larga calada a un cigarrillo. Un motor de avión musitó exhalando una nube de humo azul. ¿Qué piensan hacer? Volar sobre el paso de Fulda Este. Era el primer análisis detallado del nuevo programa de tanque XM-1 de Estados Unidos que llegaba al alto mando soviético. Para estos hombres endurecidos veteranos de las fuerzas acorazadas del Ejército Rojo, no era una amenaza, era un chiste. El coronel continuó con voz cargada de desprecio profesional. Miren el peso proyectado, 55 toneladas. Para cuando añadan todo el blindaje serán 60. Nuestro T-64 pesa 36. Nuestro T-72 pesa 41. Este cerdo americano se hundirá en el primer campo embarrado de Alemania. Será una bola de hierro logística. El mantenimiento, camaradas. Sacudió la cabeza. Necesitarán un equipo de ingenieros aeroespaciales solo para cambiar los filtros. Y tenía razón sobre el papel. El tanque estadounidense era el retrato de la decadencia occidental y de la arrogancia tecnológica. El alma del Ejército Rojo era el T-72, una obra maestra de eficiencia brutal. Era pequeño, un blanco de apenas 2 metros. Tenía un cargador automático para su enorme cañón de 125 mm, eliminando la necesidad de un cuarto tripulante y haciendo el tanque más ligero, más barato y más rápido de producir. El T-72 era un pendenciero, un puño de acero producido en masa por decenas de miles. Era un arma del soldado simple, de usar fácil de reparar, capaz de cruzar un río helado o una estepa polvorienta a la misma velocidad aterradora. Era la expresión física de la doctrina soviética masa. El plan soviético para la Tercera Guerra Mundial era una marea de acero, miles de T-72 y T-80 atravesando el paso de Fulda, abrumando a la OTAN por pura cantidad. Su estrategia asumía que sus tanques eran como mínimo iguales a los occidentales. Frente al Leopard 1 alemán, al Chieftain británico y al M60 Patton estadounidense, estaban confiados. El T-72 creían era superior. Y ahora aparecía el XM-1, un tanque con la sed de un bombardero pesado tan complejo que necesitaba una cola logística que se extendía hasta Washington. Los analistas del GRU estimaron su consumo en galones por milla. Necesitaría reabastecerse 2 o 3 veces más que un T-72 diésel. Es un arma defensiva, concluyó el general, apagando su cigarrillo. Una diva. Está diseñada para sentarse en una posición preparada, beber queroseno y verse bonita ante los políticos. Nunca sobrevivirá, mira, a una guerra real. Nunca a nuestra guerra. La sala asintió. La risa se desvaneció, reemplazada por una fría confianza. El informe fue archivado. Las líneas de producción del T-72 siguieron. El Ejército Rojo continuó su entrenamiento implacable. El M-No. Abrams, como pronto sería llamado, fue descartado como un tigre de papel, un boondoggle, un colosal desperdicio de dinero estadounidense. Esa confianza absoluta, ese monumental error de cálculo, sería un misterio sin resolver durante más de una década. Una risa que terminaría muriendo en sus gargantas. Ese momento de confianza suprema pero equivocada fue uno de los fallos de inteligencia más críticos de la Guerra Fría. Los soviéticos tenían los datos, pero malinterpretaron por completo la filosofía detrás de ellos.
Vieron debilidad donde estaban haciendo una revolución. Si quieres entender las historias reales de alto riesgo detrás de las tecnologías y estrategias que definieron la Guerra Fría, suscríbete a nuestro canal Cold War Impact. La risa en aquella sala de Moscú preparó el escenario para los siguientes 10 años. La Unión Soviética no solo estaba descartando al M1 Abrams, sino midiendo su propio éxito frente a su aparente fracaso. Mientras Estados Unidos gastaba miles de millones en aquella reina de hangar impulsada por turbina, la URSS perfeccionaba su propia doctrina acorazada. Las apuestas no podían ser más altas. Toda la defensa de Europa Occidental dependía de la capacidad de la OTAN para detener un asalto acorazado soviético, un asalto que se mediría en horas, no en días. El plan conocido como Deep Battle era una evolución brutal y elegante de las tácticas de Blitzkrieg que habían aplastado a Alemania. Los ejércitos de tanques soviéticos no perderían tiempo en duelos uno contra uno, identificarían un punto débil, lo perforarían con fuerza abrumadora, y luego avanzarían a la máxima velocidad posible, no hacia el ejército enemigo, sino hacia su retaguardia, sus depósitos de suministros, sus centros de mando, sus aeródromos. El objetivo era provocar un colapso sistémico total en 48 horas. El T-72 era el bisturí para esta operación. Su silueta baja lo hacía difícil de impactar. Su cañón poderoso podía destruir cualquier tanque que la OTAN tuviera en 1978, y su cargador automático le daba una cadencia de fuego que, en teoría, podía abrumar a cualquier defensor. La inteligencia soviética tenía por tanto una misión principal: evaluar la amenaza, preguntarse si la OTAN podía detener la ola. Y cuando miraron al M1 Abrams, respondieron con un rotundo no. Su análisis no era estúpido, se basaba en experiencias duramente aprendidas. La Segunda Guerra Mundial les había enseñado que la complejidad era enemiga de la fiabilidad. Los Tiger y Panther alemanes eran maravillas tecnológicas, pero pesadillas de mantenimiento se averiaban constantemente, se producían en números ridículos, mientras que el T-34 soviético era tosco, simple, y salía de las líneas de montaje por decenas de miles. El T-34 ganó la guerra. El T-72 era su heredero espiritual. El M1 Abrams, en sus ojos, era la reencarnación del Tiger alemán. Los informes del GRU que llegaban al Politburó a inicios de los años 80 dibujaban la imagen de un ejército estadounidense luchando por mantener un arma imposible de sostener. Escuchaban rumores de turbinas fallando en el polvo del desierto de California, mecánicos batallando con nuevas herramientas de diagnóstico computarizadas, y para su satisfacción costos que se disparaban. Todo confirmaba su sesgo: los estadounidenses estaban construyendo una pieza de exhibición. Los soviéticos estaban construyendo un ejército. Pero bajo esa confianza debía persistir una pregunta incómoda, un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué la nación más rica y tecnológicamente avanzada del mundo, la nación que había puesto un hombre en la luna, construiría un tanque tan obviamente terrible? Era incompetencia, corrupción del complejo militar industrial, o era un enorme engaño, una operación psicológica diseñada para hacerles malgastar recursos. La posibilidad más aterradora era la que no estaban preparados para considerar: que los estadounidenses sabían algo que ellos no. Que aquello de lo que se burlaban, la turbina, el peso colosal, la electrónica compleja, no eran debilidades sino soluciones. Soluciones a problemas que los soviéticos aún no habían identificado. No tenían manera de saberlo. El M1 Abrams se probó en secreto. Sus componentes más revolucionarios no eran el motor ni el peso, sino las cosas ocultas en su interior, las que no aparecían en los esquemas técnicos. No podían ver el nuevo blindaje compuesto laminado, una invención británica llamada Chobham, cuyas propiedades desafiaban las armas antitanque convencionales. No podían comprender el nuevo sistema de control de tiro, que vinculaba un telémetro láser con una computadora balística digital. Y lo más importante, no podían ver en la oscuridad. La doctrina soviética estaba diseñada para una guerra de día o bajo los toscos focos infrarrojos activos de los años 70. No tenían ningún referente para un tanque capaz de ver un blanco del tamaño de un hombre, en completa oscuridad, en una tormenta de arena a 2 millas de distancia.
Aquel error no fue un evento único, fue una década de arrogancia acumulada. El misterio no era un fantasma en una pantalla de radar, sino un fantasma en sus mentes, el fantasma de la supuesta incompetencia estadounidense. Investigaban un espectro mientras el verdadero monstruo estaba naciendo. La investigación soviética sobre el programa M1 fue exhaustiva, meticulosa y completamente comprometida por sus propias suposiciones iniciales. El GRITUM-IU y la división técnica LAR del KGB activaron todos sus recursos. Enviaron espías al interior de las estructuras de mando de la OTAN. Interrogaron a agregados de defensa que habían visto al tanque maniobrar en demostraciones aliadas. Analizaron minuciosamente fotografías satelitales de los campos de pruebas estadounidenses en Aberdeen y Fort Knox. La búsqueda de respuestas no fue frenética. Fue un proceso académico y frío, destinado a confirmar lo que ya creían. Cuando surgieron los primeros informes sobre el blindaje revolucionario Chopham del M1 Abrams, una tecnología británica secreta que combinaba acero cerámica y cámaras de aire, la respuesta soviética no fue pánico, sino escepticismo. Sus propios institutos como el NI Stali eran líderes mundiales en tecnología de blindaje. Estaban desarrollando blindaje reactivo explosivo o Contact 1, un sistema de bloques que detonaban hacia afuera para neutralizar una carga hueca entrante. Eso creían era el futuro, una solución ingeniosa, ligera y brutalmente efectiva. El enfoque estadounidense, hacer que el tanque absorbiera el impacto con un blindaje pasivo y masivo, les parecía primitivo, arcaico. Hicieron los cálculos para detener su nuevo proyectil Mango IPFSDS, un penetrador de varilla larga de tungsteno disparado a más de 1000 cc. Un tanque necesitaría el equivalente a más de 400 mm de acero homogéneo laminado. Para detener una carga hueca necesitaría mucho más. Para lograr esto solo con acero, el M1 tendría que pesar 80 toneladas. Como solo pesaba 60, los analistas del GRU concluyeron que el blindaje compuesto era un farol. Teorizaron que probablemente se trataba de un arreglo de blindaje espaciado similar al suyo, pero más pesado y más caro. Estaban seguros de que sus dardos de tungsteno lo atravesarían sin esfuerzo. Luego estaba el motor, la turbina de gas Honeywell, AGT-500. Los agentes soviéticos informaron con regocijo sobre los problemas logísticos. El agudo silbido del motor era tan distintivo que las tripulaciones de tanques bromeaban diciendo que podían oírlo a kilómetros de distancia, arruinando cualquier posibilidad de sorpresa. Su escape a alta temperatura era una firma térmica gigantesca, un pégame para aviones enemigos y misiles buscadores de calor. Y el combustible, madre mía, el combustible, los informes eran escandalosos. El M1 Abrams bebía queroseno como un soldado deshidratado bebe vodka. Su alcance era apenas la mitad del T-80 diésel, el propio experimento soviético de turbina diseñado prudentemente con un motor diésel de respaldo. La leyenda dentro del ejército soviético no giraba en torno al Abrams, sino a su propia invencibilidad. Su joya era el T-80U. Era más rápido, un tanque volador. Tenía su blindaje reactivo explosivo. Y tenía su probado cañón de 125 mm capaz no solo de disparar munición perforante, sino también misiles antitanque, guiados, un truco que ningún otro tanque podía igualar. El alto mando soviético miró al M1 Abrams y vio un conjunto de fallas fatales. Su conclusión oficial, que dictaría toda su estrategia de guerra en los años 80, fue una obra maestra de análisis defectuoso. Desarrollaron 3 teorías principales. Primera, la teoría de la correa logística. Los estadounidenses habían construido un tanque que no podía luchar más de unas horas sin un cordón umbilical de camiones cisterna. En un escenario de deep battle, donde las columnas soviéticas avanzarían 50-100 km por día, estos hambrientos M1 Abrams se quedarían atrás, varados y vacíos en las primeras 48 horas. La guerra terminaría antes de que pudieran ser reabastecidos. Segunda, la teoría del vidrio frágil. Los estadounidenses se habían obsesionado con las computadoras.
El M1 estaba lleno de ellas, un sistema de control de tiro digital, un telémetro láser, un sensor de viento cruzado y, lo más curioso, un visor térmico. Los soviéticos, cuyos sistemas nocturnos NOI eran toscos focos infrarrojos activos, veían esta tecnología térmica con sospecha. Concluyeron que esa electrónica compleja era frágil. En la brutal realidad de un campo de batalla europeo, bombardeado por artillería, ahogado en barro, sacudido constantemente, esos delicados sistemas fallarían. El tanque quedaría ciego, su cañón inútil. Un T-72, en contraste, podía apuntarse con óptica simple y confiable. Un conscripto campesino podía operarlo. Tercera y más importante, la teoría de la doctrina fallida. Creían que los estadounidenses aún no entendían la guerra acorazada. Habían construido un arma defensiva, un cazatanques demasiado pesada, para maniobrar demasiado compleja, para mantener demasiado sedienta para una ofensiva rápida. Era un tanque diseñado para sentarse y esperar. El Ejército Rojo no esperaba. Estas conclusiones erróneas no eran simples teorías, se convirtieron en dogma. Se presentaron al Politburó. Se escribieron en manuales de entrenamiento. A los comandantes de tanques soviéticos se les enseñó que el M1 Abrams era torpe, frágil y de corto alcance. Se les entrenó para abalanzarse sobre él, acercarse donde su supuesta ventaja tecnológica no significaría nada, atacarlo por los flancos, abrumarlo con números. El misterio de la verdadera capacidad del Abrams no estaba solo oculto. Estaba activamente encubierto por un muro de orgullo soviético y arrogancia doctrinal. Buscaron respuestas y encontraron solo las que querían ver. Vieron un cerdo, vieron una diva, vieron un tigre de papel. No tenían idea de que estaban mirando a un dragón. Mientras los analistas del GRU archivaban con confianza sus informes sobre las fallas fatales del Abrams, un tipo distinto de trabajo se llevaba a cabo en los polvorientos campos de pruebas de Aberdeen, en Maryland. Allí los motores de turbina, imposibles de mantener, no fallaban, se perfeccionaban. La electrónica frágil no se rompía, se endurecía. Los estadounidenses no estaban construyendo un T-72 mejorado. Estaban construyendo una respuesta a un problema matemático aterrador. El problema era simple. El Pacto de Varsovia tenía 50.000 tanques. La OTAN tenía, en el mejor de los casos, 15.000. En un enfrentamiento directo, las fuerzas acorazadas de la OTAN serían superadas numéricamente en cuestión de días. La solución estadounidense no podía ser la masa, debía ser la maestría. Necesitaban un tanque que pudiera matar y matar, y matar otra vez, sobreviviendo al fuego enemigo y destruyendo al contrario desde distancias en las que éste ni siquiera pudiera responder. Necesitaban una bala de plata. El M1 Abrams no era un tanque, era un sistema de balas de plata de 60 toneladas, impulsado por turbina. La fuente de este nuevo poder era una tríada de tecnologías revolucionarias. Las mismas cosas que los soviéticos habían descartado como debilidades. Primero estaba el blindaje. Los soviéticos tenían razón en algo, el Abrams era increíblemente pesado. Pero ese peso no era un defecto sino un precio. El precio de un nivel de supervivencia que literalmente era ajeno al pensamiento soviético. El secreto desarrollado en el Centro de Diseño Británico que lo inventó fue una revolución en ciencia de materiales. No era solo acero. Era una matriz laminada de placas metálicas unidas a losetas cerámicas suspendidas en un armazón compuesto. Cuando una carga hueca soviética impactaba, no habría un agujero limpio, el chorro sobrecalentado de plasma metálico se interrumpía, se erosionaba y se disipaba en las capas cerámicas. Cuando un dardo APFCDS soviético golpeaba la dureza extrema de la cerámica, rompía la punta del penetrador y el resto se fragmentaba en las capas compuestas. Las tripulaciones estadounidenses estaban siendo selladas dentro de una fortaleza móvil. La filosofía de diseño era el reverso completo del pensamiento soviético. Los soviéticos diseñaban tanques pequeños y baratos, considerando a la tripulación prescindible. Los estadounidenses diseñaron su tanque para sobrevivir considerando a sus tripulaciones altamente entrenadas e irreemplazables.
Segundo, el motor. Los soviéticos veían la turbina AGT-1500 como una carga sedienta y quejumbrosa. Los estadounidenses la veían como la clave para la dominación táctica. En los años Z los motores diésel eran humeantes, lentos en acelerar y ruidosos todo el tiempo. La turbina era silenciosa al ralentí, permitiendo que el tanque aguardara inmóvil en posición de emboscada. Y cuando debía moverse ofrecía una aceleración simplemente aterradora. Un M1 Abrams de 60 toneladas podía pasar de estar detenido a 48 km/h en menos de 7 segundos. Esto daba a los comandantes un nuevo recurso que los soviéticos jamás habían considerado en su doctrina Deep Battle Shoot and Scoot. Un Abrams podía asomarse por una colina, detenerse, disparar su cañón principal y retroceder al instante a cobertura, antes de que el proyectil soviético disparado a 2000 metros siquiera alcanzara su posición. El T-72, con su diésel lento, era un blanco inmóvil en comparación. El consumo alto era un precio aceptable por esa agilidad que salvaba vidas, pero la pieza final, la más secreta y la más importante, era la que los soviéticos menos entendían. Habían descartado la electrónica compleja como un vidrio frágil. En realidad, eran los ojos del dragón. El M1 Abrams fue la primera plataforma Hunter Killer. En un T-72 soviético, el artillero apuntaba y el comandante buscaba objetivos. El comandante no podía disparar. En el Abrams, el comandante tenía su propio visor térmico independiente y estabilizado. Podía buscar blancos mientras el artillero destruía otros. Cuando encontraba una nueva amenaza, pulsaba un botón. La torre giraba instantáneamente hacia el nuevo objetivo, y la mira del artillero se alineaba sobre él. La tripulación podía atacar múltiples objetivos en el tiempo en que una tripulación de T-72 atacaba uno. Y luego estaba el visor térmico mismo, la tecnología imposible. La visión nocturna soviética era infrarrojo activo, un enorme foco invisible al ojo humano que inundaba el campo de batalla con luz IR. Era tosco, de corto alcance, y peor aún, un faro. Cualquier otro vehículo con visor IR veía esa luz brillando en la oscuridad, revelando la posición exacta del tanque. El visor térmico estadounidense era pasivo. No era una luz, era una cámara que veía calor, no luz. Podía detectar la débil firma térmica del motor de un T-72, su escape, o incluso el calor de las orugas por fricción a miles de metros. Podía ver a través del humo la niebla y la oscuridad total mientras el comandante soviético estaba prácticamente ciego. La imagen térmica se enviaba directamente al computador balístico digital. El artillero ponía la mira sobre la silueta brillante y fantasmagórica del T-72, presionaba un botón y un rayo láser invisible para los soviéticos medía al instante la distancia exacta, digamos 2500 metros. Esa distancia, junto con datos del sensor de viento cruzado, la temperatura de la munición e incluso la ligera curvatura del cañón, se procesaba en microsegundos. El computador elevaba el cañón al ángulo exacto. El artillero no tenía que adivinar ni corregir tiros. Solo presionar el láser, ver encenderse la luz de listo y apretar el gatillo. El primer disparo era un impacto letal. Mientras los soviéticos practicaban sus cargas masivas, los estadounidenses practicaban la cacería. Entrenaban a sus tripulaciones para ser ejecutores en un entorno saturado de objetivos. Sabían algo que los soviéticos se negaban a aceptar: la próxima guerra no sería un choque cuerpo a cuerpo. Sería una ejecución a 2 millas de distancia en la oscuridad. La confrontación no ocurrió en los campos embarrados del Paso de Fulda. Las dos filosofías de diseño de tanques, nacidas de la misma paranoia de la Guerra Fría, se encontrarían en un lugar muy lejos de los bosques de pinos de Alemania. Se encontraron en el vasto y desolado desierto del sur de Irak. El año era 1991. El evento, la Operación Tormenta del Desierto. La Guardia Republicana iraquí era el cuarto ejército más grande del mundo. Era un reflejo del Ejército Rojo. Sus oficiales habían sido entrenados en Moscú. Su doctrina era Deep Battle soviética. Su puño acorazado estaba formado por cientos de T-72, el modelo de exportación Ural, una versión ligeramente inferior.
pero en esencia la misma máquina que había generado tanta confianza en aquella sala de informes de Moscú. Eran veteranos de la larga y brutal guerra contra Irán. Estaban confiados, estaban atrincherados, sabían lo que hacían. En la noche del 26 de febrero de 1991, el 2, o Regimiento de Caballería Acorazada del Ejército de E.U. Indicativo Eagle Troop, avanzaba profundamente en el desierto iraquí. Una violenta tormenta de arena, un chamal, había descendido reduciendo la visibilidad a menos de 100 metros. Era la cobertura perfecta, la tormenta perfecta. Los comandantes de los T-72 iraquíes de la división Tawakalna estaban ciegos. Sus sistemas de visión nocturna infrarroja activa eran inútiles, la luz IR simplemente rebotaba en la densa pared de arena. Estaban seguros. Nada podía verlos. Nada podía moverse allí. Permanecían en sus posiciones fortificadas, escuchando el viento, esperando que pasara la tormenta. El momento decisivo, el incidente que finalmente resolvió el misterio para Moscú, no empezó con un rugido, sino con un susurro. Las tripulaciones iraquíes escucharon un silbido agudo y desconocido en el viento. Un sonido que no reconocían, parecido al de un motor de reacción, pero en el suelo. Estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Luego el mundo explotó. Un T-72 en la línea iraquí desapareció en un destello cegador. Su torre, arrancada del casco por la fuerza de la explosión, salió despedida 10 metros por el aire. Antes de que la tripulación del tanque vecino pudiera reaccionar, su vehículo también fue alcanzado. Una lanza blanca y ardiente de uranio empobrecido, viajando a más de 1 milla por segundo, perforó su blindaje frontal, hirvió a la tripulación y detonó la munición del cargador automático. Desde la perspectiva estadounidense, era una cacería. Desde la perspectiva iraquí, era una masacre. Los M1I1 Abrams estaban situados a 2.000 metros completamente inmóviles. En sus visores térmicos, la tormenta de arena negra no existía. Lo único que veían era una cuadrícula de rectángulos blancos y ardientes, los T-72 brillando como faros por el calor residual de sus motores. Los artilleros estadounidenses estaban serenos. Esto era Aberdeen. Esto era exactamente el entrenamiento que habían repetido miles de veces. Láser. Láser. Fuego. Blanco identificado. Fuego. En camino. Un destello. El artillero observa cómo la silueta ardiente del T-72 se desvanece en la mira. Blanco. Blanco destruido. Estoy en el siguiente. Las tripulaciones iraquíes estaban en el infierno. Ciegas, sordas, ejecutadas una a una. Disparaban sus cañones principales a ciegas contra la tormenta, pero estaban disparando contra fantasmas. No tenían objetivos, no podían ver al enemigo, ni siquiera podían identificar de dónde venían los disparos. En la batalla que sería conocida como 73, Isting, 9 tanques, M1 Abrams destruyeron un batallón acorazado iraquí completo en 23 minutos. No se perdió ni un solo Abrams. Los informes que llegaron a una Unión Soviética en colapso no eran análisis, eran obituarios. La broma de 1978 se había convertido en una verdad horrible e irreversible. La correa logística no había importado. La electrónica frágil había demostrado ser el arma más decisiva del campo de batalla. La doctrina fallida del tanque pesado defensivo era una mentira. El Abrams era un depredador ápice y el T-72 su presa natural. La respuesta soviética fútil ya había estado en marcha durante años, pero era una respuesta a las preguntas equivocadas. Horrorizados por el nuevo blindaje del M1, en los años 80 se apresuraron a desarrollar el Contact 5, una nueva generación de blindaje reactivo pesado. Estaba diseñado para romper los nuevos penetradores largos estadounidenses. También desarrollaron los misiles guiados Sbir y Reflex, disparados desde el cañón para destruir al Abrams, a distancias en que su munición convencional fallaba. Pero eran soluciones desesperadas, parches improvisados.
Intentaban actualizar un biplano para luchar contra un jet. El problema no era el cañón del T-72 ni su blindaje. El problema era su alma, su filosofía. El T-72 había sido diseñado para ser operado por un conscripto medio entrenado que apuntaba con sus propios ojos. El M1 Abrams era un sistema, una red de sensores y computadoras operada por una tripulación profesional y altamente entrenada. La respuesta soviética fue añadir más blindaje y misiles más grandes a una plataforma que era fundamentalmente ciega. Al Abrams no le importaba. Podía ver en la oscuridad. Podía ver a través de la arena. Y podía disparar su primer tiro, un tiro letal desde 3 metros, antes de que la tripulación del T-72 supiera que estaba en una pelea. La risa había terminado. El misterio estaba resuelto. Y la respuesta era una sentencia de muerte para toda la doctrina soviética. El veredicto final de la Guerra del Desierto no se escribió en un informe posterior a la acción. Estaba escrita en una sola estadística brutal que resonó desde los pasillos del Pentágono hasta las últimas cámaras agonizantes del Politburó soviético. La cifra asesina era esta en 100 horas de guerra terrestre, el M1 Abrams. En todas sus variantes, destruyó más de 2.000 tanques iraquíes, incluidos cientos de T-72 de primera línea. A cambio, solo 18 M1 Abrams resultaron dañados. De esos 9 fueron pérdidas totales permanentes, y de esos 9 ni uno solo fue destruido por el fuego de un tanque enemigo. Ni un solo tripulante de un M1 Abrams murió a manos de un T-72. La puntuación final fue en efecto 1000-0. La broma de 1978 había regresado como un fantasma para perseguir a quienes se rieron. El cerdo que supuestamente se hundiría en el barro había resultado ser un guerrero ágil del desierto. La diva de la turbina sedienta había mantenido una disponibilidad operativa superior al 90%. La electrónica frágil se había convertido en el ojo de Dios, y el tigre de papel se había revelado como un dragón, uno que había incinerado el núcleo mismo de la doctrina acorazada soviética. Esto no fue solo un fracaso militar. Fue un colapso sistémico y filosófico. Fue el momento en que se expuso la gran mentira central de la Guerra Fría. La Unión Soviética había construido toda su identidad sobre la idea de una superioridad material y tecnológica inevitable. Había llegado a ser superpotencia mediante la imitación. Robaron la bomba atómica. Copiaron el bombardero B-29 para crear su Tu-4. Emparejaron cada innovación occidental con un equivalente soviético suficientemente bueno, hecho más rápido, más barato y en mayores cantidades. El T-72 era la máxima expresión de esa filosofía, una obra maestra de iteración, un T-34 perfeccionado. Pero el M1 Abrams era un producto de innovación, no una versión mejorada del M60 Patton. Era una reinvención completa de lo que debía ser un tanque. Era un sistema de sistemas, un arma construida en torno a la supervivencia de su tripulación y la supremacía de su información. Los soviéticos obsesionados con la masa construyeron un tanque desechable para una tripulación desechable. Los estadounidenses obsesionados con la letalidad construyeron una plataforma superviviente para una tripulación irreemplazable. En los años 70 el enfoque soviético parecía práctico y el enfoque estadounidense parecía decadente. En 1991 el enfoque soviético se reveló suicida y el estadounidense visionario. Esta brecha tecnológica no trataba solo de blindaje y motores, trataba de microchips. La economía soviética, planificada con su paranoia y rigidez, era incapaz de crear una industria electrónica vasta, competitiva y dinámica, la misma que había dado vida al computador balístico y a los visores térmicos del Abrams. Podían robar un microchip, pero no el ecosistema que producía millones. Podían copiar un tanque, pero no la filosofía que lo había concebido. Al final, el misterio del M1 Abrams era el misterio de Occidente. Los soviéticos habían mirado el ruido, el caos, las rivalidades entre ramas, los sobrecostos y las peleas políticas, y habían visto debilidad. Habían visto decadencia. Habían visto un tigre de papel. No comprendieron que ese caos era en realidad el motor de la innovación. No entendieron que los argumentos y la competencia
Eran exactamente lo que forjaba un arma como el Abrams. Se rieron de la turbina porque su propio sistema rígido jamás habría permitido siquiera proponer una idea tan radical, arriesgada y sedienta de combustible. El legado del Abrams no es solo un tanque, es una lápida. Es la lápida de la idea de masa sobre maestría. La lápida de la doctrina del instrumento burdo. La lápida de la carcajada que resonó en aquella sala de Moscú en 1908. Aquella risa fue el sonido de un imperio que se había vuelto fatalmente arrogante. El sonido de un sistema que creía haber resuelto todos los problemas de la guerra y había dejado de hacerse nuevas preguntas. El M1, Abrams, fue la respuesta a una pregunta que los soviéticos jamás habían pensado formular: ¿qué ocurre cuando el enemigo puede verte y tú no puedes verlo? La respuesta entregada en una tormenta de arena a 3.000 metros de distancia fue el verdadero final de la Guerra Fría.